doctor. Hola, Andrea. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Por aquí, mire, un poquito nerviosa. ¿Y por qué usted? ¿Ah? Pues los nervios. ¿Por qué no está nerviosa? ¿Tiene, Ah, tiene temor al éxito? no, pues eso no, sino que pues a lo que vamos a hablar. No, no se preocupe. Van a ir bien. Primero Dios que así sea. Así va a ser. Esa es la actitud. ¿Y quién está hablando ahí que oiga una gran bulla? No sé. Bueno, vamos a ver. Esto es cuando ustedes digan. Ustedes mandan. Solo permítame ver cuando Sí, ya conecten todas las que son vaya, está disponibles. bien. Está bien. Consejo sano, por favor, todos los del grupo estén presentes. Activen sus cámaras, porque también les estoy tomando en cuenta eso. Yo creo que ya, ¿verdad, doctor? Como ustedes digan. Bueno, tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 7 y nos corresponde hablar acerca de lo que es el desarrollo digestivo. Para iniciar comenzaremos hablando acerca de lo que es los segmentos del intestino primitivo. Para ser exactos, la formación de este se da por lo que es el plegamiento cefalocaudal y, y lateral del embrión, en una porción del endodermo derivado de la gastrulación, el cual se incorpora al embrión para formar lo que es el intestino primitivo. Sin embargo, lo que es el saco vitelino y el alantoides, esto permanece siempre fuera de lo que es el embrión. El intestino primitivo se puede decir que está formado por lo que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Del intestino anterior y posterior podemos decir de que este corresponde a lo que se podría decir son los sacos ciegos, los cuales son formados por el intestino primitivo en las regiones cefálicas y caudal. Respectivamente, más que todo se da en lo que son estas áreas. En la región central, el intestino medio mantiene lo que es de manera temporal, perdón, una comunicación con el saco vitelino por medio de lo que es el conducto vitelino o pedículo vitelino. Además de esto, se podría decir que el desarrollo del intestino primitivo y sus derivados generalmente se analizan en 4 secciones: el intestino faríngeo o faringe, el cual se extiende desde lo que es la membrana orofaringea hasta lo que es el divérculo respiratorio, y también forma lo que es la parte del intestino anterior. Esta sección en particular es importante ya que ayuda a lo que es el desarrollo de, bueno, es importante en lo que es el desarrollo de la cabeza y del cuello. Con el resto del intestino anterior, este se ubica en lo que es una posición caudal al tubo faríngeo y se extiende hasta lo que es la evaginación hepática. Además, el intestino medio inicia en lo que es el punto caudal a la yema hepática y se extiende a lo que es el sitio de unión de los 2/3 que son derecho y del tercio izquierdo del colon transverso en el adulto. En el intestino posterior también se extiende de lo que es el tercio izquierdo del colon transverso hasta lo que es la membrana cloacal. Se podría decir que en el área del endodermo
forma lo que es un revestimiento epitelial del tubo digestivo y da lo que es el origen a las células específicamente, el parénquima y las glándulas, como los hepatocitos y las células exócrinas y endócrinas del páncreas. Además, tenemos que el mesodermo visceral da origen a lo que es el estroma de tejido conectivo de las glándulas y lo que es al músculo. Además, el tejido conectivo y componentes peritoneales de la pared del intestino. Hablando acerca de las divisiones del tubo digestivo, primero hay que saber cómo se forma esto. Y decimos de que lo que es el saco vitelino, y decimos que el saco vitelino, debido al plegamiento cefalocaudal que ocurre en el embrión. Entonces, lo que pasa es que en el saco vitelino está revestido de lo que es el endodermo, que vemos en esta pequeña línea amarilla, no sé si se puede notar ahí. Sí. Y este es el que ingresa al embrión y forma lo que es el intestino primitivo. También podemos ver en esta parte de acá lo que es el saco vitelino y creo que este observa, bueno, en esta imagen, en esta región donde vemos que el saco vitelino ingresa a lo que es y forma el intestino primitivo. Entre el intestino primitivo, el intestino primitivo es un tubo ciego. ¿A qué me refiero con esto? Que es un tubo sin extremos perforantes, que más que todo, como anteriormente lo había dicho, se divide en intestino anterior, intestino medio y intestino posterior. Este intestino primitivo lo que va a hacer es que va a recibir su epitelio o el revestimiento epitelial del intestino y se forma lo que es del endodermo, en lo cual es esta pequeña línea amarilla, como yo le decía. También va a formar lo que es el parénquima, que de las glándulas y las células del páncreas, hablando en el mesodermo visceral, que es más que todo esta línea a naranja, como color naranja que se mira por aquí. Esto está formado por lo que es el músculo y componentes peritoneales y estroma de las glándulas del tubo intestinal. Además, los derivados de este tubo digestivo intestino primitivo, lo vemos en que va a formar parte del intestino anterior, que vemos cerca de lo que es, que vemos que esto se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta la yema respiratoria. Y esta va a formar lo que es la faringe y se denomina también como intestino faríngeo caudal. A este desde la yema respiratoria hasta lo que es la yema hepática. También se podría decir que va a formar lo que es el esófago, el intestino medio largo, el intestino medio, y algo característico de este intestino medio es que este va a estar en comunicación con lo que es el saco vitelino mediante el conducto vitelino. Y se extiende más que todo desde lo que es la yema hepática, desde la porción caudal de la yema hepática hasta lo que es la unión de los dos tercios, derecho y tercio izquierdo de lo que es el colon transverso. Además, el intestino posterior que vemos, se podría decir, bueno, este pequeño aquí, se va a extender desde lo que es el tercio izquierdo del colon transverso hasta lo que es la membrana cloacal. Entonces, aclarado ya esto, se podría decir que son los derivados o cómo se divide el tubo digestivo. Y ahora continuamos con lo que es el mesenterio. En el mesenterio es algo importante saber que los mesenterios son los que son capas dobles de peritoneo. No sé si me equivoco o es así. Bueno, estas capas dobles de peritoneo, cuando rodean lo que es un órgano, tanto en su pared anterior y en su cara posterior, se denomina órganos intraperitoneales. Pero cuando el mesenterio solo está presente en lo que es la cara anterior, de lo que es un órgano, los órganos pasan a denominarse retroperitoneales.
Además, la función principal de estos mesenterios es suspender lo que es los órganos con la pared del cuerpo. Algo también que hay que aclarar, que cuando dicen ligamentos peritoneales, son nada más que mesenterios, se podría decir, los cuales pasan de un órgano a otro, o que va de un órgano hacia la pared del cuerpo. Entonces, los ligamentos peritoneales son lo mismo que, se podría decir que son lo mismo que decir mesenterio. También vamos a ver los mesenterios tanto ventrales como dorsal en el embrión. En un corte sagital, al principio decimos que el intestino anterior, medio, posterior, está en lo que es una amplia comunicación a través y visible en la zona, pero se podría decir que más que todo en la quinta semana es lo que pasa con el conducto vitelino, es que este empieza a estrecharse y a hacer lo que es a hacer que el intestino quede suspendido con lo que es el mesenterio dorsal. Sí, con el mesenterio dorsal. Además de esto, vamos a hablar de lo que es los mesenterios tanto ventrales como dorsales, como anteriormente lo había dicho. El mesenterio ventral, decimos que este se extiende solamente desde la porción caudal del esófago hasta que lo que es la porción encefálica o superior del duodeno. Cuando este va de lo que es el estómago, va desde el estómago, desde la porción caudal del esófago o también parte central del estómago y del estómago hacia el hígado. A esto se denomina lo que es aumento menor. Cuando en el mesenterio ventral va desde lo que es el hígado hasta la pared anterior del cuerpo o la pared ventral se denomina el ligamento falciforme. Este mesenterio ventral tiene una característica principal que es la que se deriva del tabique transverso. Y entonces el mesenterio ventral, como ya lo dije, es la que se deriva, la característica principal es la que se deriva del tabique transverso. El mesenterio dorsal, este se extiende desde lo que es el esófago, desde la porción caudal del esófago hasta lo que es la membrana cloacal. Es muy fácil, bueno, se podría decir que es fácil denominarlo el mesenterio porque es que cambia de nombre según la región que ocupa cuando está detrás, cuando está detrás del estómago se denomina mesogastrio dorsal o aumento mayor. El aumento menor es parte de lo que es el mesenterio ventral y el aumento mayor parte de lo que es el mesenterio dorsal. Entonces, para terminar esta parte, cuando está detrás del estómago el mesenterio, este se denomina aumento mayor, delante del estómago es aumento menor, y cuando está detrás del duodeno se denomina mesoduodeno dorsal. Además, cuando está en lo que es la región del ilion y el yeyuno, se denomina lo que es mesenterio propiamente dicho. Y cuando está en la región del colon, se denomina más que todo mesocolon dorsal. Hasta aquí termina mi primera participación y continúa mi compañera. Muy bien. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, se escucha. Ok. Buenos días, doctor Machado y compañeros presentes. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el intestino primitivo anterior. Permítanme, ordeno las imágenes porque no me vaya a pasar como la vez pasada que tenía un desafecto. En lo que es la parte final de la semana cuarta, se puede identificar en el intestino primitivo 3 factores fundamentales como lo son el intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior. Acá tengo una imagen donde se muestran el intestino anterior, el intestino posterior y el intestino medio, perdón. Pero en este caso yo me voy a adentrar en lo que es el intestino, en el intestino anterior.
En este intestino se definen dos partes fundamentales o dos partes claves que son la parte del intestino faríngeo y la parte caudal del intestino anterior. Acá tengo una imagen también donde les voy a mostrar. Acá está en el intestino faríngeo. En el intestino anterior se describe la porción craneal. Hablando, adentrándonos más bien en lo que les decía, no sé si se escuchó cuáles son las partes fundamentales del intestino anterior. ¿Alguien escuchó cuáles eran las partes principales? Que me diga, por favor. No puede ser del grupo, también puede ser cualquier otra persona que... ¿Cuáles son las partes fundamentales del intestino anterior? Nadie. Bueno, entonces se las voy a volver a mencionar. Era el intestino faríngeo y la parte caudal del intestino anterior. Hablando del intestino faríngeo, este se deriva desde la membrana bucofaríngea hasta lo que es el divertículo respiratorio. Acá está, también acá se puede ver en dónde está el divertículo respiratorio. Es decir que esta parte del divertículo respiratorio se dispone caudalmente desde lo que es la parte que les mencionaba, que era de la membrana, que se mencionaba desde la membrana bucofaríngea hasta y este caudal se une al tubo faríngeo y se extiende en esa misma ruta, por decirlo así, hasta llegar a lo que es la evaginación del hígado. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, espero que se entienda también porque... Bueno, y hablando sobre lo que es la parte caudal, esta se extiende desde el divertículo respiratorio hasta lo que es el emboso hepático, que acá se puede apreciar también en esta parte. Acá está, creo que sí se ve, este es el emboso hepático. Esa parte que está como en esta forma acá. Bueno, del intestino anterior se derivan una serie más bien dicho, se originan una serie de partes, como lo es el estómago, el esófago, la parte biliar, el páncreas, el duodeno, entre otras, pero yo les voy a hablar de 6 de esas partes, iniciando con lo que es el estómago. Acá tengo una imagen donde se puede ver el estómago. En un principio, la porción distal del intestino anterior, esta tiene una estructura tubular simple. Es decir, que esta estructura es totalmente, por decirlo así, no es tan compleja, es sumamente simple esta estructura, pero a la mitad de lo que es la cuarta semana, lo que hace es que se produce una, ¿cómo decirlo?, una dilatación ligera. Y gracias a esta dilatación se da esta hace que se produzca el sitio donde va a estar el estómago. Es decir, que esta indica el sitio donde se va después reposar el estómago. Pero primero se presenta esta parte del estómago como una parte alargada. Esta que se puede ver acá se presenta como una parte alargada y fusiforme del extremo caudal del intestino anterior. Sí se puede ver, ¿verdad? Esta parte del estómago acá. Esta parte es la que se presenta después de una forma alargada. Y también ahí entra el primordio. Creo que tengo una imagen acá. No, pero el primordio crece de una manera totalmente rápida y lo que hace es que se forma ventrodorsalmente. Esta se forma ventrodorsalmente y ahí entra también el borde
dorsal, que lo que hace es que se encarga de, como quien dice, de dar forma, de examinar la forma mayor del estómago. Y el borde ventral, este se mueve hacia la parte derecha y el borde dorsal se mueve hacia la parte izquierda. Llegando al final de esto, como quien dice que cuando todo este proceso se da, el estómago ya adquiere una forma totalmente como la que se ve en esta imagen. Ya adquiere una forma totalmente como se ven, y anteriormente de esto el eje era bastante corto. Y en esta posición, terminando toda esta serie de procesos que se dan, que tal vez van un poco resumidos y espero los entiendan, terminando esta serie, el eje es como que ya se ha hecho más extenso, mucho más largo. El eje del estómago en esta parte, por decirlo así, ya se ha hecho más largo que como estaba anteriormente. Ahora les voy a hablar sobre el aparato biliar. También tengo una imagen acá. Acá está la imagen donde se puede ver creo que sí se ve, ¿verdad? La formación del bilis está a cargo de la célula hepática. Esta célula, este proceso, por decir así, se inicia desde el del 12º mes, semana. Este lo que hace es proporcionar una forma caudal, espero y si se entienda. Sí se entiende lo que quiero dar a entender. Sí se entiende. Y esta porción caudal forma lo que es el tallo. Y el tallo conecta, que esta tiene una función totalmente, por decirlo así, importante. El tallo lo que hace es conectar el conducto hepático y el conducto cístico. Esto se conecta con lo que es el duodeno. En esta parte ya se puede diferenciar que ya no se le llama duodeno, sino que recibe el nombre, no sé si se dice colédoco, así. Entonces acá se puede ver esa parte también, donde ya no se llama por el otro nombre, sino que recibe el nombre de colédoco. Después de lo que son las 13 semanas, el bilis se penetra en el duodeno a través del colédoco, entonces, y este confiere lo que es un color con un tono verde. Es decir, que si anteriormente el cístico, este color no se veía del tono en que está, después de que se da todo este proceso, adquiere un color de un tono verde, pero lo que confiere es el mecunio. El mecunio es el que confiere este color. ¿El qué? Sí, ¿verdad? ¿El qué? Mecunio. ¿Y qué es eso? No sé, pero yo lo leí que es No es meconio. meconio. Ah, sí, meconio, perdón. El meconio. Perdón ahí, doctor. Pero el meconio confiere ese color que es el tono verde que se puede ver acá. El tono verde oscuro. Luego de eso voy a hablarles sobre el esófago. Dios mío. Acá está. Acá tengo una imagen donde se puede ver el esófago. Esta parte del intestino anterior inmediatamente es totalmente caudal. Se podría decir que es caudal a lo que es la faringe. Esta parte del esófago es caudal a la faringe, y cuando el embrión tiene esto se aproxima más bien cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas, es donde se da este proceso. En la 4ª semana aparece el divertículo anterior, es decir,
el embozo pulmonar, que yo tenía una imagen sobre eso. Acá. No sé si se entiende, pero yo trato de que se entienda más con imágenes, porque para explicárselo así yo siento que es muy difícil, pero acá está el embozo pulmonar. En esta parte se puede ver el embozo pulmonar. Esto pasa en lo que es la pared ventral ventral, perdón, del intestino, del intestino anterior y en el límite del faringe. Esto se da, cabe recalcar que entre el límite de ambos. En un periodo inicial es como que el esófago es corto, pero llega un momento en el que este esófago se vuelve como más extenso, es decir, que la capa muscular se extiende y el esófago va tomando una forma más amplia, pero esto debido a cuando se produce el descenso de ciertos órganos como los pulmones, el corazón, etcétera. Pero esto se da, pero hay que quede claro que se da solo cuando se produce el descenso. Hablando también sobre el duodeno, perdón. Acá está en la misma imagen, se puede ver que es esta parte que se muestra acá. El duodeno inicia su desarrollo a partir de lo que es la cuarta semana. Surge de la parte caudal del intestino anterior, de la parte craneal del intestino medio y de la mesenquina esplácnica. De la mesenquina espláctica. El esófago surge de eso. En lo que es la semana 5 y 6, el duodeno pierde gradualmente la luz y en la parte en la que pierde, en la parte en la que el dedueno, acá, perdón, la parte que el dedueno pierde la luz, ahí se van formando como células epiteliales y estas células van produciendo una vacuolación. Pero esto ocurre solo cuando las células epiteliales se van formando y donde la luz se vuelve en un entorno menos gradiente, por decirlo así, se da este proceso. Después hablamos del páncreas. Acá tengo. En esta imagen se puede ver bien el páncreas. Acá está. Acá se puede ver y también se puede ver de esta forma. Esto se desarrolla entre las hojas mesenterias. Esto a partir de lo que es la yema las yemas pancráticas, perdón, las yemas pancráticas vertebral y dorsal. Es decir, que el páncreas está como, por decirlo así, unido. Este se desarrolla desde la hoja del mesenterio hasta lo que es las yemas pancráticas dorsal y la yema vertebral. Cabe recalcar que de esta parte, perdón, acá tenía una imagen, creo. Que la parte del páncreas literalmente está más bien derivado por más parte de lo que es la yema dorsal. El hígado, que se puede ver acá también en esta misma imagen, se puede ver. El hígado surge de la porción caudal del intestino anterior y esto se inicia en lo que es la cavidad abdominal. Permítanme. Tenía una imagen, pero esto surge de la cavidad abdominal. Cabe recalcar que este se extiende en el intestino abdominal en lo que es la semana 5, por decirlo así, se extiende. Y se da lo que es la hemopoiesis. Se da la hemopoiesis y el hígado, acá,
no tengo la imagen que les iba a mostrar, pero en esta misma imagen se puede ver que a partir de todo este proceso que ocurre, el hígado toma lo que es esta forma roja. Entonces, y anteriormente se podría decir que el hígado no tenía ese color tan, o más bien ese aspecto tan enrojecido, y cuando se da esa serie de cambios en el hígado, se produce el color rojizo que se puede ver en esta imagen, que se ve grande acá. Este color rojizo que proporciona esto. Hasta aquí mi participación y seguirá la compañera Stephanie. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días. Y compañeros, yo les hablaré de 3 anomalías que serían las anomalías gástricas, las anomalías esofágicas y la anomalía del hígado y de la vesícula biliar. También hablaría un poco de lo que es la regulación molecular de la inducción hepática y lo que es la regulación molecular del desarrollo del páncreas. Comenzaré con las anomalías gástricas, que pues bueno, en el libro de Lachman, según lo que yo leí, decía de que la estenosis pilórica se presenta cuando la musculatura circular y en menor medida longitudinal del estómago se hipertrofian. Ajá. Esto quiere decir de que con hipertrofia, que es como un aumento de tamaño de un músculo o de fibras musculares. Y la estenosis pilórica, esto es como un estrechamiento, o sea, creo que es como una válvula, digamos, que está en lo que es la base del estómago. Bueno, pues esta anomalía decía de que es bastante frecuente en los niños y en la mayoría de casos se presenta al tercer o quinto día después del nacimiento. La estenosis pilórica se caracteriza por un estrechamiento casi completo que obstruye el paso de los alimentos, y esto lo que ocasiona es un vómito bastante intenso. Si mal no recuerdo, decía de que en pocos casos el píloro presenta atresia, en pocos casos, que pues el píloro o conducto pilórico es una válvula, como les decía, que ésta se abre y se cierra durante la digestión, y atresia se refiere cuando hay ausencia de este estrechamiento de un conducto natural de un organismo. La segunda anomalía sería de la que hablaría sería la esofágica, que bueno, pues la atresia esofágica con o sin fisura ¿Cómo? ¿Cómo qué? Es que decía en el libro que la atresia esofágica con o sin fisura traqueosofágica, ¿así? Fístula. ¿Cómo? Fístula. Fístula, vale. Ajá. Decía que pues se debe a la desviación posterior y espontánea del tabique esofágico, o digamos como un efecto que impulsa a la pared dorsal del intestino en sentido anterior. En el libro también mencionaba que la atresia del esófago impedía como un peso normal del líquido amniótico hacia lo que es el tracto intestinal, lo que determina que la acumulación de una cantidad excesiva de líquido en el saco amniótico. También recuerdo que en esta anomalía decía de que habían ocasiones en el que el esófago no se elonga como en grado suficiente, y en el estómago era atraído hacia el hiato esofágico del diafragma. Y la otra anomalía y la última que mencionaré para pasar a lo que es la regulación molecular, pues es la anomalía del hígado y de la vesícula biliar. Pues las variaciones, dice de que las variaciones lóbulo-hepáticas dice que son comunes, pero que carecían de
carecen, perdón, de una relevancia clínica. También que son comunes los conductos hepáticos accesorios y la duplicación de la vesícula biliar, y pues suelen ser asintomáticos. Otro problema que en cuanto a la formación de los conductos ocurre en el hígado, que la atresia o la hipoplasia de los conductos biliares infrahepáticos, y es una anomalía poco frecuente que puede derivar de infecciones fetales. Y ahora sí hablaré de lo que son la regulación molecular de la inducción hepática. Bueno, pues dice de que en todo lo que es el endodermo del intestino anterior tiene un potencial para expresar genes específicos del hígado y así diferenciarse de lo que es el tejido hepático. Sin embargo, decía de que los factores producidos por lo que son los tejidos circundantes, como el ectodermo, el mesodermo no cardíaco y especialmente la notocorda, la acción de esto como que bloqueaba en la región hepática, como que se bloqueaba en la región hepática por el factor de crecimiento de los fibroblastos, que pues estos secretan el mesodermo cardíaco y las células endoteliales, que estas son formadores de vasos sanguíneos al tubo intestinal, si no me equivoco. Este proceso decía de que se instruye al mesodermo cardíaco con células endoteliales al tubo intestinal para expresar genes específicos de lo que es el hígado. También en este proceso participaban proteínas morfogenéticas óseas, que en este secretaba a lo que es el tabique transverso. Y luego ya de todo esto de las células en lo del campo hepático ya se diferenciaban tanto como hepatocitos como en células biliares. Y por último, hablaré de lo que es la regulación molecular del desarrollo del páncreas. Pues este ya era como un factor de crecimiento de fibroblasto. Y en la activina se sintetizaban en la notocorda y en el endotelio de la aorta dorsal. Y estos se reprimían a la expresión del gen SHH, decía, que lo busqué el nombre, pero honestamente no lo puedo pronunciar. Pero bueno, como les decía, este gen pues es en el endodermo intestinal, que ya está como destinado a formar la yema dorsal. Y pues esa sería mi participación, doctor. Muy bien, Estefan. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Ok, buenos días, doctor y compañeros. A mí me corresponde hablarles un poco acerca del intestino medio. El intestino medio, en el embrión de 5 semanas, está suspendido de la pared abdominal, dorsal, por un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino, como lo dijo mi compañera Andrea, por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino. En el adulto, el intestino medio comienza justo en un sitio distal al punto de ingreso del colédoco en el duodeno y termina en la región que se unen los 2/3 proximales del colon transverso con su tercio distal. En toda su extensión, el intestino medio recibe irrigación de la arteria mesentérica superior, que no sé si se mira, pero es esta rojita que está acá. El desarrollo del intestino medio se caracteriza por la elongación rápida de este órgano y de su mesenterio, lo que deriva en la formación de la asa intestinal primaria. En su ápice, el asa conserva una conexión estrecha con el saco vitelino. Creo que lo podemos ver acá. Se conecta acá con el saco vitelino por medio del conducto vitelino, ¿verdad? La rama cefálica del asa se desarrolla para formar la porción distal del duodeno.
en el yeyuno y parte del ilión. La rama caudal se convierte en la región inferior del ilión, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. La hernia fisiológica. El desarrollo del asa intestinal primaria se caracteriza por su elongación rápida, en particular de su rama cefálica, como consecuencia del crecimiento rápido y de la expansión del hígado. En esa etapa del desarrollo, la cavidad abdominal se vuelve durante algún periodo demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales, por lo que durante la 6ª semana del desarrollo, se desplaza a la cavidad extraembrionaria contenidas dentro del cordón umbilical, y pues así se forma la llamada hernia umbilical fisiológica. El intestino tiene una rotación. A la par de su incremento de longitud, el asa intestinal primaria rota en torno a un eje formado por la arteria mesentérica superior. Y si se mira de frente, esta rotación ocurre en sentido contrario a las manecillas del reloj y alcanza alrededor de 270 grados, si no me equivoco, una vez se completa. Incluso durante la rotación continua, la elongación del asa de intestino delgado y el yeyuno y el ilión forman una serie de asas plegadas. De igual modo, el intestino grueso se elonga en grado considerable, pero no participa en el fenómeno de plegamiento. La rotación ocurre durante la herniación, que es alrededor de 90 grados, y también durante el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal, que son los 180 grados restantes. La retracción de las asas herniadas. Durante la 10ª semana, las asas intestinales herniadas comienzan a regresar a la cavidad abdominal. Si bien no se conoce con precisión los factores responsables de esta reducción, se piensa que la regresión del riñón mesonéfrico, la disminución del crecimiento del hígado y la expansión de la cavidad abdominal juegan pues papeles importantes en este proceso, ¿verdad? El segmento proximal del yeyuno, el primero en retornar a la cavidad abdominal, queda ubicado en el lado izquierdo. Perdón. Las asas que ingresan a continuación, en una continuación, se establecen de forma gradual en una posición cada vez más hacia el lado derecho. La yema cecal aparece alrededor de la 6ª semana, a manera de una pequeña dilatación cónica en la rama caudal de la asa intestinal primaria. Es la última estructura del intestino que ingresa a la cavidad abdominal. De manera temporal permanece en el cuadrante superior derecho, justo por debajo del lóbulo derecho del hígado. A partir de ahí desciende hasta la fosa ilíaca derecha, lo que coloca al colon ascendente y el ángulo hepático en el lado derecho de la cavidad abdominal. Durante este proceso, el extremo distal de la yema cecal da origen a un divertículo estrecho, que es el apéndice. Tengo acá, no sé si se logra ver. Entonces, en esa parte de arriba tenemos el intestino anterior. Esta es la parte del intestino medio y esta es la parte del intestino posterior. Entonces, esta es el asa y como en ese momento del desarrollo, como el hígado tiene un tamaño bastante prominente, entonces
Por esa razón, que la cavidad abdominal es muy pequeña, toma esa forma, y se conecta al cordón umbilical, se va a conectar al cordón umbilical y es que forma la hernia umbilical. Mesenterio de las asas intestinales. El mesenterio de las asas intestinales primarias, o mesenterio propiamente dicho, experimenta cambios profundos con la rotación del plegamiento del intestino. Cuando el segmento caudal del asa se desplaza hacia la derecha, la cavidad abdominal se desplaza hacia la derecha de la cavidad abdominal. El mesenterio dorsal gira en torno y da origen a la arteria mesentérica superior. A pesar de los cambios de posición, el mesenterio para el intestino medio y el intestino posterior, perdón, sigue siendo una sola entidad. Desde el ángulo teudo-yeyunal hasta el nivel mesorrecto, en algunas regiones se conserva como mesenterio libre. Estas incluyen el mesenterio propiamente dicho del yeyuno y del ilión. El mesocolon transverso, el mesoapéndice, el mesosigmoides y el mesorrecto. En otras regiones, como en los segmentos ascendentes y descendentes del colon, el mesenterio queda adherido al peritoneo en la parte posterior de la cavidad corporal por una capa de fascia, que es la fascia de Toll, ubicada en las dos hojas del peritoneo. El hecho de que todo el mesenterio sea continuo tiene relevancia para los procedimientos quirúrgicos que implican a este tejido, al igual que el plano que crea la fascia de Toll. Hasta aquí mi participación, continúa mi compañera Cintia. Bien, Ruth. Tengan todos muy buenos días, no sé si se me escucha. Sí, lo escucho. Yo les voy a hablar acerca del intestino posterior y también sobre algunas anomalías del intestino. Comenzando por el intestino posterior, este da origen al tercio distal del colon transverso, también da origen al colon ascendente, al sigmoides, al recto y al componente superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior, aquí se puede observar, entra en la región posterior de la cloaca y este va a formar lo que es el conducto anorrectal primitivo, mientras que el alantoides entra en la región anterior y este forma el seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad que está revestida del endodermo, cuyo borde ventral está recubierto por ectodermo superficial y este límite forma lo que es la membrana cloacal, que es lo que se ve aquí. Y el tabique urorectal, que es una capa de mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior, que es el que se encuentra aquí. A medida que el embrión va creciendo, a medida que el embrión crece, el plegamiento caudal continúa y la punta del tabique urorectal se va a situar cerca de la membrana cloacal. Eso al final de la séptima semana, la membrana cloacal se rompe y va a crear una abertura anal para el intestino posterior y también una abertura ventral para el seno urogenital. Y entre estos dos orificios también se encuentra la punta del tabique urorectal, que va a formar finalmente el cuerpo perineal. En la irrigación, según el origen embrionario del conducto anal, se divide en una porción superior y en una porción caudal. La porción superior va a partir del endodermo y está irrigado por la arteria rectal superior y por la mesentérica inferior. En cambio, la porción caudal, esta se deriva del ectodermo y está irrigado por las arterias rectales inferiores y también por las arterias pudendas internas. Pasando a las anomalías de los mesenterios, estas son anomalías
del intestino medio. Les voy a hablar acerca de que, bueno, como sabemos, el mesenterio, como ya había dicho la compañera Ruth, experimenta varios cambios profundos gracias a la rotación y al plegamiento del intestino. Entonces, lo normal es que el colon ascendente, a excepción de su extremo distal, se adhiera a la pared abdominal. Cuando eso no ocurre y el colon ascendente no se fija, puede ocurrir un posible desplazamiento, o sea que el colon gira en su sobre su propio eje y eso genera un vólvulo de ciego y colon, que es lo que se observa. Aquí se puede observar que gira sobre su propio eje. O también esto puede ser que, otra anomalía puede ser que una porción del intestino delgado quede atrapado detrás del colon ascendente. Esto se le conoce como hernia retrocólica, que es lo que se observa aquí, como una porción del intestino delgado queda atrapada detrás del colon ascendente. También otros defectos de la pared abdominal, podemos hablar de dos grandes defectos, como lo son el onfalocele y gastrosquisis. El onfalocele es la herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado. Estas vísceras, como sabemos, las vísceras generan herniación umbilical, ¿verdad? Una herniación umbilical fisiológica que eso se da de la 6ª a la 10ª semana, pero sin embargo, en la 10ª semana esta regresa. Entonces, esto se produce por una incapacidad del intestino de regresar a su cavidad abdominal. Y aquí podemos observar, así se vería el onfalocele. Y también la gastrosquisis, que pues la gastrosquisis es el cierre anormal de la pared del cuerpo alrededor del pedículo de fijación. Esto es a nivel abdominal y en este caso las vísceras no están cubiertas por el peritoneo o por el amnio. Entonces esto ocasiona que el intestino puede dañarse por exposición al líquido amniótico. Aquí podemos observar cómo las vísceras están completamente expuestas. Otras anomalías que podemos hablar son las anomalías del conducto vitelino. Yo hice aquí unos dibujos que me dio chuecos también. No sé si se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Bueno. Estas anomalías del conducto vitelino se pueden presentar de 3 formas, ¿verdad? La primera de estas es el divertículo de Meckel o divertículo iliar. En esta hay una persistencia de un segmento pequeño de conducto vitelino y esto no suele generar síntomas. Pero cuando hay tejido pancreático o mucosa gástrica, esto puede causar ulceración, hemorragia o también puede causar perforación. También está el enterocistoma o quiste vitelino, que esta es la persistencia de la porción intermedia y esto genera cordones fibrosos en los extremos. Aquí podemos observar los cordones fibrosos o también se puede llamar ligamentos vitelinos. Y en el peor de los casos se genera una fístula umbilical o vitelina. Esta es totalmente permeable entre el ombligo y el tracto intestinal. Esto quiere decir que aquí hay una posibilidad de que se descargue material fecal que pasa por el intestino delgado a través del ombligo. También están los defectos de la rotación intestinal, que esto es cuando podemos hablar de cuando cuando se forma el colon izquierdo. Lo normal es que el asa del intestino medio gire, rote 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, para que así la rama caudal esté en la parte superior y la rama cefálica esté en la parte inferior. Pero cuando, si digamos que esto solo rota 90 grados, esto hace que el colon y el ciego sean los primeros en regresar del cordón umbilical y entonces así es como se ubica el colon al lado izquierdo y el intestino delgado al lado derecho. Y también otro defecto podría ser la rotación inversa del asa intestinal,
que esto es cuando el colon transverso pasa por detrás del duodeno y entonces se establece por detrás de la arteria mesentérica superior, cuando lo normal es que el colon transverso tiene que estar por encima del duodeno. También otras anomalías que podemos mencionar son las atresias y estenosis intestinales. En la mayoría de los casos, estas se presentan en el duodeno y un número bajo también se puede presentar en el colon, en el yeyuno y en el ileón. Y la atresia intestinal se produce por la falta de recanalización, y la estenosis ocurre por accidentes vasculares, ya sea malrotación, vólvulo, gastrosquisis o el onfalocele. Este compromete el flujo sanguíneo y induce la necrosis tisular. Podemos observar 4 presentaciones de atresia y estenosis más comunes. Aquí en esta imagen. Una de ellas, que es la más frecuente, es cuando se pierde una región del intestino. Sería esta de aquí. También puede conservar un cordón fibroso. En otro caso también se puede generar un estrechamiento, y en el peor de los casos puede haber una estenosis y una atresia, los dos casos a la vez. Por último voy a hablar acerca de las anomalías del intestino posterior. Propiamente, las anomalías que se pueden dar en el intestino posterior, con eso nos referimos a las fístulas. Las fístulas rectouretales y las fístulas rectovaginales, dependiendo de si es hombre o mujer, y las anomalías de formación de la cloaca. Esta anomalía se da en la formación de la cloaca, que es demasiado pequeña, o también un tabique urorectal, que aquí se puede observar que aquí lo que pasa es que el tabique urorectal no se extiende en una distancia suficiente, por lo cual no puede dividir por completo la parte rectal, uretral o vaginal. Entonces, y así se forman las fístulas. Y también otra anomalía del intestino posterior es que el ano imperforado, que es cuando la membrana anal no se rompe. También otra de las anomalías del intestino posterior es el megacolon congénito, que lo podemos observar aquí. El megacolon congénito es producto de la ausencia de ganglios parasimpáticos en la pared intestinal. Entonces aquí podemos observar cómo se vería normal y cómo se vería megacolon congénito. Esa sería toda mi participación, y ahora continuará a hablar la compañera Andrea. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Sí me escucha? Bueno, aparte de lo que hemos hablado, vamos a tocar también lo que es el sistema neuroentérico o sistema nervioso entérico. Se dice que el sistema nervioso entérico es la parte del sistema nervioso autónomo que se encarga más que todo de regular las funciones vitales y gastrointestinales. Entre las funciones se puede encontrar lo que es la regulación del esófago, del estómago, de las funciones colorectales, y también a la misma vez implica lo que es la absorción y digestión de los nutrientes, así como lo que es el mantenimiento también como es el mantenimiento de la mucosa protectora. De igual forma, el funcionamiento del sistema es el más complejo, se podría decir. Más complejo ya que, bueno, de elementos que componen el sistema nervioso autónomo. En pocas palabras, se podría decir que la estructura celular responsable ¿qué es la estructura celular responsable del control de las funciones gastrointestinales? Se podría también poner lo que es la movilidad, la secreción, la inmunidad local y la inflamación de los órganos que componen más que todo el aparato digestivo. Dicho de otra forma, se podría decir que el sistema nervioso entérico es el que se encarga de regular las funciones importantes para la ingesta,
la absorción, el metabolismo y lo que es la digestión de los alimentos. Así también se encarga de lo que es prevenir las enfermedades relacionadas con dichas actividades. Estas se originan en lo que son las células de la cresta neural. Básicamente durante todo, se genera durante todo lo que es el desarrollo embrionario y a la misma vez se divide en lo que son dos grandes ramos. Se podría decir que son ramos de células nerviosas que son entrelazadas. Uno de estos ramos se llama submucoso de Meissner, si no me equivoco, y el otro se llama mientérico de Werbach, algo así. ¿Cómo? Es que no lo puedo pronunciar. Auerbach. Creo que sí. Auerbach, algo así. Y lo que es el submucoso de Meissner, como lo había dicho. Estas dos se podría decir que son son los dos principales componentes de lo que es el sistema nervioso entérico. Este sistema se podría decir que es reconocido por lo que es la parte más compleja del sistema nervioso periférico y está compuesto por lo que es una alta concentración de lo que son neuronas y células gliales. De hecho, esto contiene lo que es la más larga recopilación de neuronas que se encuentran fuera del cerebro, si no me equivoco. El origen de este es en el sistema, bueno, el origen de este sistema, más que todo se conforma desde lo que es el desarrollo embrionario, como anteriormente lo había dicho, a partir de los dos principales procesos, que es la proliferación celular y lo que es la diferenciación de la gran cantidad de variedad de células gliales. Pero la duda que tenemos es qué son las células gliales. A lo que yo leí, las células gliales son como células que sostienen o células del sostén del sistema nervioso central, si no me equivoco. Y también las variantes de las variantes neuronales, las que componen el organismo. También se podría decir que de esto se da desde la cuarta semana de gestación. ¿Sería así? ¿O sería, bueno, desde la cuarta semana de gestación, ya que una parte de las células de la cresta neural dan origen a la mayoría de lo que es el sistema nervioso entérico. A través de esta migran a través de todo lo que es el tubo digestivo. Y la otra parte de las células son las que contribuyen en menor medida, mejor dicho, a lo que es la formación del sistema nervioso entérico. Estas migran desde la que es la región craneal hasta la región caudal. Esto se podría decir de que desde la parte de la cabeza hasta lo que es el extremo opuesto. También estas últimas se extienden más que todo paulatinamente por lo que es el tracto gastrointestinal de lo que es el embrión. Más que todo es en todos los componentes de ellos. En los componentes de ellos tenemos lo que es el intestino anterior, que como anteriormente lo había dicho, es el que se conforma posteriormente a lo que es el esófago, el estómago y el duodeno. Esta estructura es una estructura conectora del estómago con el encargado de regular la absorción de las sustancias, que es el yeyuno. De ahí seguimos con lo que es el intestino medio, que es el que da origen al intestino delgado y el cual incluye su primera proposición llamada ciego. Y lo que es el colon ascendente y el apéndice y una parte de lo que es el colon transverso llamado segmento proximal. Por último tenemos lo que es el intestino posterior, que es el que conforma una parte del colon transverso, el cual también se puede llamar porción distal, así como su parte descendente,
las sigmoides y la parte del colon que tiene en forma de S y el recto. Como veíamos antes, lo que es el sistema nervioso entérico se dividía en dos principales segmentos que surgían de la cresta neural, como anteriormente lo había dicho. Y cada uno de ellos contiene lo que es una gran variedad de células gliales y nerviosas y que se encargan en conjunto de regular lo que es la ingesta, la función, el metabolismo y todo lo que nosotros ingerimos. A lo que leí, dice que de acuerdo a Oswaldo, en lo que fue el año de 2012, bueno, se podría decir como que se divide, se podría decir, en plexo submucoso de Meissner, lo cual es el desarrollo en el intestino delgado y el colon principalmente, y se encarga más que todo de regular la digestión, la absorción, la mucosa y los vasos sanguíneos. También está el plexo mientérico de Auerbach. Este más que todo se encuentra en todo lo que es el tubo digestivo y se encarga de coordinar más que todo la actividad de las capas musculares y de dicho órgano. Después de esto vamos a ver lo que son los tipos de neuronas que lo conforman en la gran cantidad. Bueno, se podría decir que vamos a ver los tipos de neuronas que lo conforman. Se dice que la gran cantidad de neuronas entéricas en el intestino delgado adulto, más que todo en el intestino delgado adulto saludable, pertenece constantemente durante toda la mayoría o parte de vida de la persona adulta. Lo que parece ser que de un proceso de renovación continua de las neuronas en el intestino, más que todo, ¿verdad? Además, las neuronas que forman la parte del sistema nervioso entérico y que por lo tanto se encargan más que todo de regular la actividad gastrointestinal son bueno, según lo que dijo Oswaldo, son las neuronas aferentes intrínsecas primarias, que estas, al ser aferentes, se trata de neuronas que transportan lo que son los impulsos nerviosos desde los órganos hasta el sistema nervioso central. Sin embargo, al ser neuronas primarias, se podría decir que no conducen lo que es la información sensorial directamente, sino que es a través de otras células localizadas en lo que es el epitelio entérico. Además, el epitelio entérico, como es el tejido celular que recubre el sistema nervioso entérico. Esto más que todo es decir que en su actividad es principalmente la de transductores sensoriales y de esta manera algunas funciones fisiológicas del tubo digestivo, bueno, más que todo del tubo digestivo. De ahí tenemos lo que son las neuronas motoras. Esto, como dice su nombre, son las encargadas de las capas, de activar lo que son las capas musculares que conforman tanto el tubo digestivo como los vasos sanguíneos y alguna glándula. Estas se dividen a su vez en neuronas motoras excitatorias. Por ejemplo, la acetilcolina, como creo que es. O neuronas motoras inhibidoras, como es el óxido nítrico o el GABA. De igual forma, estas últimas neuronas inhibidoras son las responsables de la secreción de agua, de flujo sanguíneo y de la liberación de electrolitos. Continuamos seguidamente tenemos lo que son las interneuronas. Esta se trata de las células nerviosas que son responsables de conectar lo que son las neuronas aferentes intrínsecas primarias con las neuronas motoras. Y puede ser ascendente o puede ser descendente, ya sea, según se sitúa la cabeza del extremo opuesto o en el sentido contrario. Como lo dije, puede ser ascendente o puede ser descendente. Y por último tenemos lo que son las neuronas
gastrointestinófugas, creo que son. Que estas más que todo se podría decir que se prolongan y se ubican más que todo fuera del tubo digestivo y se conectan con lo que son los ganglios nerviosos para formar lo que es un nuevo ganglio llamado prevertebral. Y su principal función es la de avisar sobre los cambios en las actividades del intestino, por lo que se trata de mecanorreceptores o neuronas secundarias que disparan potenciales de acción ante los estímulos mecánicos. Por último, hablaré más que todo sobre las funciones del sistema neuroentérico y sus patologías, más que todo de acuerdo a Furness en 2012. Las principales funciones que se desempeñan en el sistema neuroentérico son determinar los patrones de movimiento del tracto gastrointestinal, también controlar lo que es la secreción del ácido gástrico, regular el movimiento y los flujos que cruzan el epitelio, modificar lo que es el flujo sanguíneo a nivel local, modificar también la regulación y la absorción de nutrientes, de igual forma interactuar con el sistema endocrino intestinal y también con el sistema inmunitario. Asimismo, mantener lo que es la integridad de la barrera epitelial, la cual divide las células del intestino. Al final de este funcionamiento inadecuado, o mal funcionamiento se podría decir, de este sistema, más que todo afecta las funciones descritas anteriormente. En la mayoría, el funcionamiento inadecuado del sistema nervioso entérico se relaciona con neuropatías que dificultan el control de la actividad muscular y el movimiento de los fluidos mucosos. Lo anterior se puede reflejar en distintos padecimientos del colon y del tracto digestivo. Asimismo, pueden ser de origen congénito o también pueden ser adquiridos, si no me equivoco, durante lo que es el desarrollo postnatal. Y esto generalmente, esto último ocurre por una condición mecánica secundaria que puede terminar por dañar significativamente lo que es la función del sistema nervioso entérico, aunque también puede ocurrir por un efecto iatrogénico, de algún fármaco o alguna neuropatía, que puede ser inducida por el consumo de drogas. Algo que se me olvidaba es que actualmente al sistema neuroentérico es el que se le conoce como el segundo cerebro. Y también tiene alrededor de 100 millones de neuronas que residen en lo que es el tracto gastrointestinal. Y como decía, esto como que las mismas neuronas, se podría decir, como que mandan una señal en lo que es el cerebro. Bueno, así lo leí, así lo escuché, mejor dicho, que dice de que mandan como una señal al cerebro y eso es lo que a veces uno dice, que siente mariposas en el estómago, que siente cosas así, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es el sistema neuroentérico. Y hasta aquí llegaría la participación del grupo número 7. Y pues esto sería todo por nuestro grupo. Y hay algunos que hicieron maquetas y me dicen de que se les olvidaron diseñarlas. Así que pues, Estefan ahí está con su maqueta. A ver, Estefan, muestra la maqueta. Okay. El intestino primitivo anterior y al final terminé dando otra cosa y de los mismos nervios me olvidó. No hay problema, está bien. De ahí Ruth creo que también. Ajá, Ruth. Yo sí la logré mostrar. Sí, te la mostró, es verdad. Gaby. Está muy bien. Está muy bien. Ah, vale. Y pues el mío que comenzaba de esta parte. ¿Sí lo ve? De ahí esta. Y por último lo que es esto. Y pues mi mami me dijo que eran como lagartijitas, pero
este y este. Muy bien, ¿no? Excelente trabajo. Excelente material de apoyo. Vamos a ver, para todo el grupo. Específicamente de dónde se desarrolla, no de qué capa germinal, sino que de qué estructura primitiva se origina el intestino primitivo. Del... ¿Ah? Espera. Ay, se me olvidó. A ver, Stephanie, muéstrame su maqueta. Ajá, vaya ahí. Ahí está. ¿De dónde se origina? ¿De dónde? ¿Quién dijo algo? No es del saco vitelino. Eso es lo más primitivo. Casi estamos hablando de ¿qué? ¿Cuántas semanas? Tercera semana, pero ¿de qué estructura? ¿Del Real. endodermo? No, les No. dije que no de una, sí, no les pregunto de qué capa germinativa, les pregunto de una estructura ya formada. No era de por acá, doctor. No. No, arriba, los datos de arriba, la chibolita esa que está enseñándome ahí, ¿cuál es? Esta gran salida. Ajá, ¿qué es eso? Es que no me acuerdo el nombre ¿Cómo ya. se llama? No sé si Gaby se recuerda porque ella tocó más a fondo el tema. Ajá, ¿cómo se llama esa estructura? De la parte cefalocaudal. No, Catherine. Ah, no, tampoco, Andrea. ¿No era conducto vitelino? No. No. Sí, es el conducto vitelino, pero realmente yo digo una estructura ya formada es la vesícula umbilical. La ¿Verdad? gastrulación. La vesícula umbilical, a eso me refiero. O a eso quería que me respondieran. Vamos a ver, y un defecto en esta estructura provoca o desarrolla un problema en el recién nacido. ¿Cómo se llama? Se llama ese defecto en los recién nacidos? Que si no se cierra esto y... No es que si no se cierra, porque no es que se cierre, sino que es que si las vísceras, el crecimiento de las vísceras es muy acelerado. Entonces, por eso tienden a ser en un momento extracorpóreas, pero luego vuelven a ingresar todas las asas intestinales. El fallo en el regreso completo de todas las asas intestinales tiene un nombre. ¿Cuál es? No me recuerdo pero no sé si es los niños que nacen bueno, más que todo, bueno, la gente dice con las tripitas de fuera. Exactamente, ¿cómo se llama eso? No es con las tripitas de fuera, sí. No es que la gente así dice, pero son las vísceras de fuera. Digámosles, ¿cómo se llama ese problema? Es como una hernia, pero tiene un nombre. La gastroquisis. No, eso ya es un defecto completo, que no entró nada. Y hay casi un uraco. Hay una cosa que se llama uraco. Ese no se cierra bien. Ese es otro pisto, que después se convierte en ligamento del útero. Pero lo que estoy diciendo yo es como un quiste de tripas fuera, ahí en el cordón umbilical. ¿Cómo se llama eso? Pero literalmente es que las vísceras salen afuera, ¿verdad? Digamos que las vísceras están afuera, pero tiene un nombre. Porque hernia umbilical no es, ¿verdad? No, es de otra cosa. Hernia solo es un pedacito de intestino que está ahí en el cordón umbilical. Esa es una hernia. O podría ser un fallo en el cierre del peritoneo. Es otro pisto. Pero no, se llama ónfalocele, ¿verdad? Es el ónfalocele. Usted, yo creo que alguien lo dijo.
Lo que por eso me acordé. Y el origen del hígado, ¿de dónde es? No les pregunto de qué capa embrionaria, sino que de qué estructura nace el hígado. El hígado, el páncreas, la vesícula biliar. ¿De dónde nacen? Ojo, no les pregunto de qué capa embrionaria. ¿De qué parte del intestino delgado nace el páncreas, el hígado y la vesícula biliar? ¿Del endodermo? No, hombre, estoy diciendo que no me respondan de qué capa embrionaria, sino que de qué estructura. ¿El parénquima hepático? No. No. Doctor, ¿podemos responder los demás? ¿Los demás son quiénes? Los que ¿De Los que otros son fuera grupos? del grupo, dicen. no, todavía no he dado chance. Yo les voy a decir, pero gracias por la participación. Ajá. ¿Cuáles son las partes del intestino delgado, cipote? La primera, la segunda y la tercera. Duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, ¿de qué parte provendrá primitivamente el hígado, el páncreas y la vesícula biliar? Del duodeno. Del duodeno. Del duodeno. Hay una malformación en el desarrollo del páncreas. El páncreas tiene dos orígenes. Por eso tiene dos conductos. El conducto de Wirsum, que es el principal, y el conducto de Sartorini. Entonces, hay un problema en el desarrollo del páncreas que le llega a hacer un plegamiento. ¿Y esa patología cómo se llama? Porque hablaron de patología. El páncreas se enrolla alrededor del duodeno. ¿Cómo se llama eso? Tiene forma de anillo, se llama páncreas anular. Vamos a ver qué otra cosa. Alguien habló del conducto anal, allá por la cloaca. ¿Cómo sería la pregunta? ¿De dónde se origina el conducto anal? No, no es así la pregunta. ¿Cuántos orígenes tiene el conducto anal? Va. ¿Cuántos tiene? ¿A qué da origen la cloaca? Esa fue pregunta del examen anterior. ¿A qué da origen? Al conducto no rectal primitivo. Correcto. ¿Y a qué más? Lo que es la vejiga urinaria. Ah, correcto. Vejiga urinaria, o sea, parte del sistema urogenital. Ahora bien, el conducto anal tiene dos orígenes. ¿Cuáles son? El superior y el inferior. ¿Quién le da origen al superior? ¿Quién le da origen al inferior? Hola. ¿Quién está hablando? No, nadie está hablando. Hola. ¿Mm? Tiene dos segmentos, un segmento craneal, un segmento caudal. El segmento craneal o superior viene de la cloaca, pero el inferior. Ahora, alguien habló de irrigación, me hablaron de irrigaciones, ¿verdad? Sí, no sé si sería del ectodermo, porque... Ajá, es del ectodermo, pero ¿del ectodermo qué? Tiene un nombre bien raro, pero parece que no lo tocamos, se llama proctodeo. Vaya, me hablaron de irrigaciones. ¿Cómo es la irrigación del ano?
del conducto anal y ahí es donde se revela porque tiene dos orígenes diferentes. Por la irrigación, esa es la señal y eso está en las, creo que está en 2 literaturas está eso. Habla de que la irrigación es la señal de que nos dice que el conducto anal tiene 2 orígenes. Sí, está la superior que Ajá. está a partir del endodermo y está irrigada por la arteria superior y la mesentérica inferior. Permítame. ¿Está irrigado por quién? Arteria rectal superior y mesentérica inferior. A partir del endodermo. Permítame. No me confunda términos. ¿Cuál es la rama de la aorta que irriga al recto? A la porción superior del ano, vaya. ¿Cuál es la arteria de la aorta? ¿Cómo se llama? Usted ya me lo dijo, es la mesentérica inferior. Ahora, la rama de la mesentérica inferior que irriga al recto, ¿cuál es? También usted ya me lo dijo, es la rectal superior. Ahora, ¿de dónde rama la rectal inferior? Y ahí es donde se ve por qué tiene 2 orígenes. Pudenda interna. Todavía no es turno para los que no son del grupo. Gracias, Maple. Gracias. Bueno, ya se las soplaron, ni modo. ¿En qué semana más o menos retornan las asas intestinales a la cavidad abdominal en el desarrollo del feto? Y ahí es donde se da el fallo, si las asas no regresan. En la 10ª semana. En la 10ª semana. En la 10ª semana, correcto. En la 10ª. Así es. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el tema que viene? Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Diana. Ah, vaya. Sí. Urogenital. No, es urinario. Sí, urinario. sí. Ah, Chivo, en 10 minutos nos vemos de nuevo. ¿Ok? Está bien, doctor. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Muy amables. Gracias.